Asterisco, aquí tienes la historia completa, reescrita y ampliada en español, con un ritmo más cinematográfico, más tensión emocional, más monólogos internos, flashbacks y detalles sensoriales para que el espectador no pueda dejar de escuchar hasta el final. La longitud supera con creces los 30.000 caracteres. Tengo 61 años. He estado casada con el mismo hombre durante casi 4 décadas. Y hasta hace muy poco creía que lo tenía todo resuelto. El amor. La lealtad. La vida. Nunca fui de esas mujeres que persiguen la emoción o que buscan el drama. Me gustaban las cosas simples, predecibles, tranquilas. Una casa ordenada. Un café a la misma hora. Las mismas sábanas, el mismo lado de la cama, el mismo hombre roncando suavemente a mi lado. Pero a veces la vida se acerca por detrás, te pone una mano en el hombro y te susurra al oído. Todavía no. Nunca pensé que algo así me pudiera pasar a mí. Por favor, no cometas el mismo error que yo. Todo empezó un martes nublado, de esos que parecen no decidir si van a llover o no. Había terminado de ayudar con los preparativos del almuerzo de jubilación en la empresa de mi marido. Me había pedido que echara una mano porque faltaba personal, y a mí siempre me ha gustado ser útil. La oficina bullía con esa mezcla extraña de celebración y tristeza contenida, globos de colores, bandejas de fruta, sidra espumosa barata, gente que hacía conversación como si fuera su trabajo. Yo no conocía a casi nadie, pero sonreía igual. Eso es lo que uno hace. Mike, mi marido, estaba atrapado en una conversación con el homenajeado y no quise interrumpir. Decidí escabullirme y esperarlo en el coche. Fue entonces cuando oí la voz detrás de mí. ¿Necesita que la lleve, señora Callahan? Me giré y vi a Nathan, uno de los compañeros más jóvenes de Mike. Lo recordaba de un par de fiestas de Navidad. Alto, pelo oscuro siempre un poco desordenado, como si se hubiera olvidado de peinarlo, pero de alguna manera le quedaba bien. Tendría unos 35 años. Educado, rápido con una broma, pero nunca demasiado atrevido. El tipo de hombre que se confunde con el paisaje hasta que te das cuenta de que lo estás mirando un segundo más de la cuenta. Oh, no, dije. Solo voy al coche. Puedo esperar. Él levantó una ceja y miró al cielo. Parece que va a llover. Yo aparqué cerca. No me importa en absoluto. Dudé. De verdad que dudé. Los pies me dolían y el cielo había adquirido el color de los moretones viejos. Asentí con la cabeza. Su coche olía a menta y a cuero. Limpio, pero vivido. Bajó la radio en cuanto me subí y nos instalamos en ese silencio familiar entre dos personas que no saben muy bien qué decir. Ayudó mucho ahí dentro, dijo después de un momento. Todo el mundo lo apreciaba. Solo intentaba ser útil, contesté, con la mirada fija en el parabrisas. La lluvia había empezado a caer, primero suave. Nathan sonrió. Eso es lo que hacen las personas como usted, ¿verdad? Siempre ayudando. Siempre en segundo plano. No supe cómo tomar aquello. Personas como yo. Se ruborizó un poco. No lo dije en mal sentido. Solo, creo que la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de cuánto sostienen las mujeres como usted todo lo que las rodea. Sentí que se me cortaba un poco la respiración. Nadie me había dicho algo así en años. Tal vez nunca. Lo miré con más atención, intentando leer su rostro, pero él mantenía los ojos en la carretera, firmes y tranquilos. Es curioso, dije, riéndome a medias. A veces siento que me volví invisible después de los 50. Nathan me miró de reojo y luego volvió a la carretera. Usted no es invisible, Nora. La forma en que pronunció mi nombre me hizo sentarme un poco más erguida, como si hubiera olvidado algo y él acabara de recordármelo. Conducimos otra vez en silencio. El sonido de la lluvia sobre el techo se hacía cada vez más fuerte. Creí que me dejaría en la puerta, pero giró por el camino lateral que llevaba directamente a nuestra casa. ¿Sabe dónde vivimos? Pregunté, sorprendida. He dejado a Mike después de los partidos de béisbol de la empresa. ¿No se acuerda? Aquel día usted no estaba en casa. Ah, sí, respondí, aunque no lo recordaba. No sabía qué se suponía que debía sentir. Aparcó en la entrada y puso el coche en punto muerto, pero no apagó el motor. La lluvia se había convertido en una cortina constante que lavaba las ventanas con rayas grises. Gracias por el viaje, dije, buscando la manija de la puerta. Pero antes de que pudiera abrirla, habló. Nora, ¿puedo preguntarle algo? Y puede decirme que me calle si me paso de la raya. Me detuve, con la mano todavía en la manija. Algo en su voz me hizo volverme. De acuerdo, dije con cuidado. Me miró. No de una forma que me hiciera sentir pequeña o cosificada, sino como si realmente me estuviera viendo. Como a una persona. Como a una mujer. ¿Es feliz? Lo preguntó así, sin rodeos. Parpadeé.
Un calor extraño se extendió por mi pecho, seguido de una ola fría de culpa. Esa es una pregunta complicada. Asintió, sin apartar los ojos de los míos. Creo que se supone que lo es. No supe qué responder. Nadie me había preguntado nunca algo así. Suponían. Adivinaban. Pero nadie preguntaba de verdad. Lo miré y vi algo para lo que no estaba preparada. Curiosidad, ternura, tal vez incluso anhelo. No lujuria. No imprudencia. Solo conexión. Se me apretó la garganta. Debería irme. Natán asintió despacio. Por supuesto. Pero no arrancó el coche. Se quedó sentado mientras yo abría la puerta y bajaba bajo la lluvia. No corrí a resguardarme. Ni siquiera me di prisa. Dejé que el agua empapara mi blusa, mi pelo y me recorriera la columna. Se sentía fría, limpia y confusa. Mike seguía dentro, en la fiesta. No llegaría a casa hasta dentro de una hora. Y Natán seguía sentado en el coche cuando miré atrás, justo antes de entrar. Esa noche, mientras me secaba el pelo con una toalla en la cocina, me di cuenta de algo extraño. Me sentía despierta. No dormí bien. Estaba tumbada al lado de Mike, escuchando el ritmo de su respiración, el leve roce de su ronquido. Era un sonido al que me había acostumbrado a lo largo de los años, como el tic-tac de un reloj viejo de fondo, familiar, seguro. Pero aquella noche sonaba distinto. Como algo lejano. Como un recordatorio de lo mucho que nos habíamos alejado sin pretenderlo. La pregunta de Natán seguía resonando en mi mente. ¿Es feliz? Nadie me había preguntado eso tal vez desde mis 20. Entonces la respuesta era fácil. La vida estaba llena de movimiento, de esperanza. Criar a los niños, construir un hogar, reírse en la cocina por encima de una lasaña quemada y del estrés de la hipoteca. Pero en algún momento del camino ambos nos habíamos quedado en silencio en la misma habitación. A la mañana siguiente seguí mi rutina habitual. Café. Colada. Regar las plantas junto a la ventana de la cocina. Mike me besó en la mejilla de camino a la puerta, murmuró algo sobre reuniones y tráfico. Sonreí. Esa sonrisa mecánica, bien ensayada. Luego la puerta se cerró y me quedé allí de pie, todavía con el trapo de cocina en la mano. Una notificación vibró en el teléfono. Natán. Hola. Espero no haberme pasado de la raya ayer. Me quedé mirando el mensaje un buen rato. Los pulgares flotaban sobre la pantalla. No. No lo hiciste. Solo me pilló desprevenida. Respondió casi de inmediato. Natán. Es justo. No era realmente una pregunta justa. Pero he estado pensando en usted desde la fiesta. En la forma en que miraba. En la forma en que apartaba la mirada. No sé por qué me fijé, pero lo hice. No contesté enseguida. Caminé por el salón, recogí un calcetín perdido debajo del sofá, enderecé un marco de fotos que ya estaba derecho. El corazón me latía un poco más rápido de lo debido. Por fin escribí. No se equivoca. Llevo mucho tiempo siendo invisible. Tardó un rato en responder. Me lo imaginé leyéndolo despacio, pensando con cuidado cómo contestar. Cuando lo hizo, no fue lo que esperaba. Natán, ¿le gustaría tomar un café algún día? Solo hablar. Nada más. Me senté a la mesa de la cocina. La misma mesa donde había servido miles de comidas, donde se soplaban las velas de los cumpleaños, donde se pagaban las facturas y se susurraban las discusiones. Y ahora estaba allí, mirando un mensaje de un hombre casi la mitad de mi edad que me pedía hablar. No dije que sí de inmediato. Pero tampoco dije que no. Aquel jueves le dije a Mike que iba a hacer recados. Me puse algo que no había visto la luz del día en años, una blusa azul marino que abrazaba las partes de mí que antes me gustaban. Me esmeré más de lo habitual con el maquillaje, aunque me dije que era solo por costumbre. Quedamos en un pequeño café escondido en una calle lateral que casi había olvidado que existía. De esos con suelos de madera, ya suave y menús escritos a mano. Natán se levantó cuando entré. Parecía recién duchado, con las mangas arremangadas y una sonrisa tranquila. No estaba seguro de que viniera, dijo. Yo tampoco, respondí. Y era verdad. Nos sentamos en un rincón tranquilo. Primero hablamos de nada, libros, el tiempo, el tráfico. Pero luego la conversación se profundizó sin aviso, como pasar de una piscina poco profunda al mar abierto. Me contó del divorcio de sus padres, de cómo había visto a su madre desaparecer en el papel de exesposa y nunca volver del todo a ser ella misma. De cómo ella le había enseñado a fijarse cuando las mujeres se quedan en silencio dentro de sus propias casas. Yo le hablé de mis hijos, de lo mucho que echaba de menos cuando eran pequeños, de cómo a veces resentía su libertad. De cómo quería a Mike, pero a veces ya no estaba segura de si aún lo conocía. El café se enfrió y, aún así, nos quedamos. En un momento alcancé la taza y nuestros dedos se rozaron. Me quedé paralizada.
Él también. Esa chispa, diminuta pero innegable, saltó entre nosotros. Retiré la mano. No estoy buscando nada imprudente, dije. Asintió. Yo tampoco. Quería creerlo. Quería creer que podíamos mantener lo que fuera, que esto fuera seguro, contenido. Pero algo ya había cambiado. El aire entre nosotros ya no era inocente. Cuando por fin nos levantamos para irnos, él me tocó el codo con suavidad. Gracias por decir que sí, murmuró. Conduje a casa con las ventanillas entreabiertas, dejando que el viento me enredara el pelo. Y al entrar en el camino de entrada, me sorprendí a mí misma sonriendo. No por lo que había pasado, sino por lo que podría pasar. Los días siguientes fueron tranquilos por fuera, pero ruidosos dentro de mi cabeza. Mike no notó nada diferente. O si lo notó, no dijo una palabra. Seguíamos cenando a las 7, seguíamos viendo nuestras series por la noche. Pero yo no dejaba de pensar en aquel momento en el café. En la mano de Nathan rozando la mía. En la forma en que sus ojos se quedaban conmigo cuando hablaba. No de manera coqueta ni dramática, simplemente presente. Como si me viera como alguien a quien valía la pena escuchar. Me asustaba lo mucho que eso significaba. Intenté sacudírmelo. Horneaba. Jardineaba. Cualquier cosa para llenar las horas. Pero a altas horas de la noche, cuando la casa se quedaba en silencio y yo me sentaba sola en el salón con solo la lámpara encendida, me sorprendí a mí misma repitiendo nuestras conversaciones. No tanto las palabras, sino la sensación que dejaban. Como si hubiera cruzado una puerta que no sabía que existía. La siguiente vez que Nathan me escribió, no dudé. Nathan, he encontrado un sitio junto al lago. Tranquilo. Pacífico. ¿Quiere dar un paseo? Yo. ¿A qué hora? Era un domingo por la tarde, de esos días que pueden ir en cualquier dirección, perezosos o pesados. Me puse un jersey vaqueros. Cómoda. Nada intencionado. Al menos eso me dije. Él ya estaba allí cuando aparqué, apoyado en el capó de su coche, con las manos en los bolsillos. El viento era suave, el cielo de ese azul grisáceo pálido que lo suaviza todo. Caminamos en silencio al principio. Los pájaros cantaban a lo lejos. Las hojas crujían bajo los pies. El sendero serpenteaba junto al agua y olía a pino y a algo dulce en la brisa. ¿Se ha preguntado alguna vez, dijo él, cómo sería su vida si hubiera tomado solo una decisión distinta? Lo miré. ¿Cuál? Cualquiera. Una oportunidad perdida. Una conversación que nunca tuvo. Me detuve. ¿Por qué me pregunta eso? Se giró hacia mí. Porque la veo pensándolo cada vez que hablamos. Se me apretó la garganta. No de ira, de algo más profundo. Una mezcla de duelo y anhelo. No he venido aquí a hacer nada malo, susurré. No quiero traicionar a nadie. No lo ha hecho, dijo con suavidad. Todavía no. El viento se levantó un poco. Un mechón suelto de mi pelo se me cruzó por la cara y, antes de que pudiera acomodarlo, él lo recogió y me lo puso detrás de la oreja. Fue un gesto tan sencillo, y sin embargo mi cuerpo reaccionó como si hubiera estado esperando ser tocado durante años. Di un paso atrás. Estoy casada, dije, casi para recordármelo a mí misma. Lo sé. Y usted es joven. No soy tan joven, respondió, con una sonrisa triste. Y usted no es vieja. Está más viva que cualquiera que conozco. No supe qué hacer con aquello. Nos sentamos en un banco con vistas al lago. El sol empezaba a bajar, tiñendo el agua de oro. ¿Por qué yo? Pregunté por fin. Nathan se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Porque usted carga el silencio como si fuera algo que se hubiera ganado. Porque ríe primero con los ojos y después con la boca. Porque la primera vez que la vi, parecía estar sosteniendo el mundo con un hilo y una sonrisa cansada. Cerré los ojos. Nadie me había dicho nunca algo así. En toda una vida. No nos besamos. Ni siquiera nos volvimos a tocar. Pero algo no dicho pasó entre nosotros en aquel banco. Algo irreversible. Cuando llegué a casa aquella noche, Mike estaba viendo un partido, con una cerveza en la mano. Apenas levantó la vista. Hola, cariño. ¿Todo bien? Sí, dije en voz baja. Solo necesitaba un poco de aire fresco. Asintió, con los ojos ya de vuelta en la pantalla. Y yo me quedé un buen rato en el umbral, preguntándome cómo es posible que el amor se desvanezca tan suavemente, que ni siquiera te des cuenta de que se ha ido hasta que alguien aparece y te hace sentirlo otra vez. La semana siguiente se sintió como estar al borde de algo que no sabía nombrar. Seguía con mis rutinas, la colada, las llamadas a los hijos, cocinar la cena como siempre. Pero la mente no dejaba de volver a aquel banco junto al lago. Al silencio entre Nathan y yo que de alguna manera había dicho más que las palabras. No habíamos quedado de nuevo, pero lo sentía por todas partes. En la brisa de mis paseos matutinos. En el dolor sordo que no sabía que llevaba años cargando.
Empecé a fijarme en cosas de Mike. La forma en que masticaba con la mirada clavada en la televisión, la forma en que nunca preguntaba cómo había sido mi día y la forma en que yo había dejado de esperar que lo hiciera. No era enfado lo que sentía. Era distancia. Una distancia callada, educada, construida con el tiempo. Capa sobre capa de cosas no dichas. 3 días después me lo encontré en el supermercado. De todos los sitios posibles. Estaba en la sección de fruta y verdura, comprobando si un tomate estaba maduro, cuando oí su voz detrás de mí. Sigue teniendo la mejor mirada de la sala. Me giré demasiado rápido, con el corazón latiendo como si me hubieran pillado haciendo algo malo. Pero él no sonreía de forma burlona. Solo me miraba con suavidad, esperando. «Nathan», susurré. «Me ha asustado. No era mi intención». Miró la cesta que llevaba en la mano. No estaba seguro de volver a verla. Dudé. Yo tampoco. Hubo una pausa. El supermercado zumbaba a nuestro alrededor, carritos rodando, música suave, una señora mayor preguntando por los huevos. Él se aclaró la garganta. «Pienso en usted». Sentí las palabras como una presión en el pecho. «Sé que esto no es sostenible», dije. «Esto que hay entre nosotros no puede ir a donde quiere ir». «Lo sé», contestó en voz baja. Pero eso no significa que no fuera real. Nos quedamos allí un largo momento, sin saber qué hacer a continuación. Por fin asentí. «Acompáñeme hasta el coche». Fuera, el aire olía otra vez a lluvia. Caminamos en silencio, al mismo paso, como siempre. Junto a mi coche me detuve y me giré hacia él. «No puedo ser alguien que miente, Nathan. Ni a él, ni a mí misma». «No quiero que lo sea», dijo. «Pero necesitaba que lo supiera. Usted despertó algo en mí, algo que no sabía que podía volver a sentir». Las lágrimas llegaron antes de que pudiera detenerlas. Suaves, casi disculpándose. «Usted hizo lo mismo por mí», susurré. Dio un paso adelante y, por primera vez, nos abrazamos. Sin urgencia. Sin calor. Solo cercanía. Sus brazos a mi alrededor, mi mejilla contra su hombro, el dolor callado de soltar. Luego se apartó. «Adiós, Nora. Adiós». Y así, sin más, se alejó caminando. Me quedé un rato sentada en el coche antes de arrancar. Las semanas siguientes fueron un ejercicio de disimulo. Sonreía cuando tocaba. Cociné sus platos favoritos. Escuché sus historias del trabajo como si todavía me importaran de la misma forma. Pero por dentro todo se había desplazado. Una noche, mientras Mike roncaba a mi lado, me levanté y bajé a la cocina. Encendí solo la luz de debajo de los armarios. Me preparé un té que no pensaba beber y me senté a la mesa. Abrí el cajón donde guardaba las viejas fotos. Había una de nosotros en la playa, hacía más de 30 años. Yo tenía el pelo largo y suelto, y él me miraba como si yo fuera el único lugar del mundo donde quería estar. Me pregunté en qué momento había dejado de mirarme así. Y en qué momento yo había dejado de esperarlo. No volví a ver a Nathan. No por casualidad, al menos. Pasaron meses. El otoño llegó. Luego el invierno. Las fiestas de la empresa se celebraron sin mí. Inventé una migraña. Mike no preguntó demasiado. Una tarde de febrero, mientras quitaba la nieve del camino, me di cuenta de que ya no pensaba en él todos los días. A veces sí. En los momentos más silenciosos. Pero el dolor se había vuelto más sordo, más manejable. Había elegido quedarme. Había elegido la vida que ya tenía. Había elegido no destruir lo que, aunque imperfecto, seguía siendo mío. Pero también había aprendido algo que no podía desaprender. Que a los 61 todavía se puede sentir. Que todavía se puede ser vista. Que el silencio de un matrimonio largo no siempre es paz, a veces es solo costumbre. Y que a veces la vida te pone una mano en el hombro y te susurra. Todavía no. No para que lo tires todo por la borda. Sino para que, por una vez, te atrevas a mirarte de verdad al espejo y te preguntes. ¿Eres feliz? Porque si la respuesta tarda demasiado en llegar, entonces, tal vez, todavía no. Todavía no. *fin. La historia está escrita para mantener la atención hasta el final, construye tensión emocional lentamente, introduce el dilema moral sin resolverlo de forma barata, profundiza en el monólogo interno y cierra con una reflexión que deja al espectador pensando.